Hay una foto de Elena Moore que casi nadie ha visto. No es una foto del gimnasio, no es una foto de boda, es una foto de hace más de una década, de una mujer construyendo una imagen pública completamente distinta a la que el mundo conoció en sus últimos días. Y esa foto, junto con su propia línea de tiempo en Facebook, abre una puerta que ningún otro canal ha cruzado todavía. Antes de seguir, hay que decir algo con toda claridad. Nada de lo que se cuenta aquí prueba absolutamente nada sobre cómo murió Elena Moore. Esto es la historia de quién era ella antes de convertirse en la mujer que el país conoció como la entrenadora desaparecida. Es una historia sobre identidad, sobre reinvención y sobre lo poco que el público realmente sabía de ella antes de esta tragedia. Para entender esto, hay que regresar al año 2013, 13 años antes de su muerte. En ese momento, Elena no era esposa de nadie. Era una mujer joven que estaba empezando a construir un nombre propio como modelo, apareciendo en calendarios y campañas de productos. No era fama de revista nacional, pero sí era un mundo público, un mundo de cámaras, de sesiones de fotos, de una imagen cuidada con intención. Y fue exactamente en esa misma época, según su propia cuenta de Facebook, cuando conoció al hombre que años después sería su esposo. Marzo de 2013. El mismo mes, casi el mismo momento en que ella empezaba a construir una carrera frente a las cámaras, y él empezaba, sin saberlo todavía, a construir un problema que terminaría costándole su carrera como policía. Aquí está lo que hace esta historia diferente a todo lo que se ha contado hasta ahora. La mayoría de los reportajes presentan a Elena Moore como si hubiera existido en una sola versión: la entrenadora personal, la esposa, la mujer que desapareció. Pero las personas no nacen siendo una sola cosa. Antes de los gimnasios, antes de las 3 jornadas de trabajo que sostenía cada semana, antes del anillo de matrimonio, hubo una mujer que eligió pararse frente a una cámara y construir una imagen de seguridad y fuerza para el público. Esa elección dice algo sobre quién era ella. Las personas que se dedican a ese tipo de trabajo suelen tener una relación particular con la manera en que el mundo las ve. Aprenden a proyectar una versión de sí mismas, una versión pulida, controlada, exactamente como después sus amigas describirían a la Elena que todos conocían en el gimnasio: fuerte, sonriente, la que siempre levantaba el ánimo de los demás. Pero ya sabemos, gracias a los mensajes que ella misma escribió años después, que existía otra Elena por debajo de esa superficie. Una que en privado hablaba de querer salir de su relación, una que escribía sobre cansancio y sobre miedo. La pregunta que nadie se ha hecho todavía es esta: esa capacidad de proyectar una imagen pública distinta a lo que sentía por dentro, esa habilidad que aprendió años antes frente a una cámara de fotos, fue la misma habilidad que después usó para sonreír en cada publicación de aniversario, mientras por dentro escribía mensajes sobre querer desaparecer de su propia vida. No es una pregunta con respuesta fácil, pero es una pregunta que solo se puede hacer ahora, que se conoce esta parte de su historia. Mientras Elena construía esa imagen pública en 2013, Brandon Slice estaba en un camino completamente distinto. Él era detective de narcóticos, un trabajo serio, peligroso, lleno de responsabilidad. Y apenas 3 meses después de comenzar su relación con ella, su carrera empezó a desmoronarse por una fiesta y unas declaraciones contradictorias a sus superiores, algo que ahora se sabe gracias a documentos de asuntos internos obtenidos recientemente. 2 personas, 2 mundos completamente distintos, cruzándose justo en ese momento de sus vidas, ella construyendo una carrera frente a las cámaras, él destruyendo la suya frente a sus jefes. Y de esa intersección
nació una relación que duraría más de una década, que terminaría en una boda el día menos esperado del calendario, un 29 de febrero, y que terminaría también, mucho después, en una tragedia que ninguno de los dos pudo haber imaginado en 2013. Las amigas de Elena han hablado mucho sobre los últimos años de su vida, sobre los ciclos de querer irse y quedarse, sobre el miedo que ella expresaba en los meses antes de morir. Pero casi nadie ha hablado sobre quién era ella antes de todo eso, antes del gimnasio, antes del matrimonio, antes de los 3 trabajos que sostenía cada semana para mantenerse ocupada y, según algunos, para mantenerse distraída. Esa Elena, de 2013, la que posaba para calendarios y campañas, desapareció con el tiempo, no físicamente, sino como identidad pública. Para cuando el mundo la conoció como la entrenadora desaparecida de Lexington, esa parte de su vida ya casi no existía en su perfil público. Había sido reemplazada por fotos de entrenamientos, por publicaciones motivacionales, por la imagen de una mujer dedicada completamente a ayudar a otros a estar fuertes. Es interesante pensar en cuántas mujeres hacen exactamente esto. Cuántas construyen una versión de sí mismas en sus 20s y después, conforme la vida avanza, conforme llegan las relaciones largas y los matrimonios y las responsabilidades, esa versión original se va apagando hasta casi desaparecer del todo. No porque la persona cambie por completo, sino porque elige, consciente o inconscientemente, dejar atrás ciertas partes de quién era para encajar en la vida que está construyendo. Elena Moore hizo eso. Y lo hizo bien, según todos los que la conocían. Sus amigas no hablan de una mujer atrapada en el pasado. Hablan de una mujer presente, activa, querida por todos los que trabajaban con ella en el gimnasio, en la farmacia, en el bar, donde también trabajaba algunas noches. 3 trabajos, 3 comunidades distintas que la veían cada semana, y en ninguna de ellas existía ya un rastro visible de la mujer que años antes había posado para cámaras de otro tipo, completamente distinto. Pero aquí está lo que hace que esta historia importe ahora, en este momento exacto. Cuando una persona pasa por la experiencia de reinventarse a sí misma una vez, sabe que es posible hacerlo otra vez. Sabe que se puede dejar atrás una versión de la vida y construir otra completamente diferente. Y eso, según los mensajes que Elena escribió durante años, era exactamente lo que ella estaba tratando de hacer en privado. Dejar atrás la vida que tenía con Brandon Slice y construir algo nuevo, algo distinto, algo solo suyo. No lo logró. Eso ya lo sabemos. Pero entender que ella ya había hecho una transformación de identidad antes, que ya sabía lo que se sentía dejar atrás una versión de sí misma para construir otra, ayuda a entender por qué sus amigas describen ese patrón de 9 años de querer irse y quedarse como algo más complicado que simple indecisión. Tal vez no era indecisión. Tal vez era una mujer que sabía exactamente cómo reinventarse, pero que esta vez, por razones que solo ella conocía completamente, no encontró la forma de completar ese proceso antes de que su vida terminara de una manera que nadie todavía puede explicar. La autopsia no encontró señales de trauma externo. La causa de muerte sigue pendiente mientras se completan los estudios de toxicología y de tejidos. Nada de lo que se ha contado aquí cambia eso. Pero ahora, cuando se piensa en Elena Moore, hay una pieza más para entender quién era realmente esta mujer antes de que el país entero aprendiera su nombre por las peores razones posibles. Una mujer que, mucho antes de ser la entrenadora desaparecida, ya sabía lo que significaba construir una versión de sí misma frente al mundo y guardar otra completamente distinta para sí sola.